Darío, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, nada, estábamos viendo aquí un poco cómo estaba amaneciendo el IBEX. Cuéntanos cómo ves tú la jornada de hoy, como una jornada, por cierto, una mañana cargada de resultados. Efectivamente, tenemos a un IBEX que probablemente consolide niveles por encima de los 9.000. Por un lado, es una cifra psicológica que hemos estado intentando observar y esperando que alcanzara a lo largo de la semana. De hecho, es muy probable que el IBEX 35 de nuevo sea el selectivo que más suba durante la semana, incluso por encima del Dow Jones, que ayer marcó nuevos máximos históricos, aunque hayamos visto cierto signo mixto en los resultados durante esta madrugada en compañías del ámbito tecnológico y del ámbito turístico que, aunque tienen mucho peso, no son de las que más están subiendo. De hecho, una de las pequeñas compañías y recientemente incorporada al IBEX, Fluidra, está subiendo más de un 4% en la jornada y probablemente pues siga cotizando en esta línea, marcando prácticamente de manera consecutiva máximos históricos. Te quería preguntar, Darío, por esas advertencias de la Reserva Federal sobre el riesgo y el llamamiento a la prudencia por el auge, ¿no?, de ese riesgo, del apetito del riesgo por los inversores. No sé cómo lo ves, si crees que es una advertencia acertada y qué es lo que podría pasar ahí en los mercados estadounidenses. Bueno, es curioso que el propio organismo que ha estado incentivando precisamente estas subidas ahora pida cierta calma y contingencia, ¿no? Entonces, parece ser que lo que dijo Janet Yellen esta semana no estaba tan mal desencaminado, y si ahora mismo es la propia Reserva Federal que prácticamente llamó a Janet Yellen para decirle, oye, corrige los comentarios que has hecho, sabiendo que además has sido expresidenta de la Reserva Federal, pues cómo se atrevía a hacer ese tipo de comentarios, pues que ahora sea la Reserva Federal de manera explícita la que indique a los inversores que tengamos prudencia, prácticamente está diciendo que nos pongamos las barbas a remojar, que la expectativa de la evolución de los precios, de la inflación, es una realidad más allá del efecto coyuntural que la propia Reserva Federal indicó que incluso pudiera dilatarse durante un año, y pues pone un poco en entredicho realmente la consistencia de las subidas, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, que ha estado prácticamente inyectada con los esteroides que tanto la Reserva Federal como el gobierno de Estados Unidos han inyectado a los mercados. Aunque pretendían que fuera a la economía real, los inversores han buscado rentabilidad sabiendo que al no haber subidas de sueldos, haber una caída de la empleabilidad, pues los inversores, como mínimo para mantener su poder adquisitivo, han adquirido un elevado riesgo para como mínimo, mantener esos niveles. Y esta noticia sobre la patente de las vacunas, ¿no?, que está creando cierta discordia o cierta polémica. Joe Biden es partidario, ¿no?, de liberalizar esa patente para que todos los países tengan acceso a ellas. Es verdad que también hemos hablado hoy aquí con un experto, nos decía que una vez liberalizadas, el problema sería la producción de esas vacunas. Quiero decir que ya no estaría todo ya ganado para el resto de países, pero ¿cómo creéis que puede afectar esa decisión? Bueno, pues por un lado hay que tener en cuenta que esa decisión la tomarían en Estados Unidos y en Europa, pero recordemos que Rusia tiene su vacuna y que China tiene entre 3 o 4 vacunas que está inyectando a sus ciudadanos para intentar hacer la mayor cobertura y pues crear masa de rebaño de inmunidad. Entonces, que levanten las patentes para prácticamente liberalizar un mercado y que de manera libre cualquier país en un laboratorio que tenga la capacidad productiva, que ese es el problema que viene ahora. Hay muchos países que compran vacunas, pero aunque tengan la posibilidad de producirla ellos mismos, no tienen la capacidad para hacerlo. Y el problema está ahí, que muchos países, como por ejemplo la India, que tiene una densidad de población brutal y donde los niveles de infectados y de fallecidos están prácticamente desbancando al liderato que ha tenido Estados Unidos durante prácticamente todo el año 2020, pues ahora el problema está en que, ahora se espera que haya cierta patente de corso para que cada laboratorio pueda producirla, pero no tienen la capacidad para hacerlo. Y eso, lógicamente, primero les va a restar competitividad a las patentes de compañías como las de Moderna o AstraZeneca, mientras que no afectaría a compañías como la que ha desarrollado la vacuna de Sputnik o las vacunas asiáticas. Por lo tanto, no hay cierta ecuanimidad respecto a la situación en la que se podría encontrar unos laboratorios
regulados por los entes norteamericanos o los entes europeos versus, en este caso, Rusia o las vacunas asiáticas. Darío, te quería preguntar ahora por dos valores, especialmente hablando de las vacunas. Quiero mirar al sector turístico. IAG ha reducido sus pérdidas en un 36,6% hasta los 1.067 millones. Y por otro lado tenemos a Amadeus, que ha registrado pérdidas de 83,1 millones en el primer trimestre y que ha recortado también su EBITDA en un 84,6%. ¿Cómo ves a estos dos valores y ya de cara, ¿no?, a esa agilización de la vacunación? Bueno, la proyección de largo plazo es positiva porque estamos en camino de resolver el problema. El problema de corto plazo respecto a este trimestre ha sido que las expectativas que había de recuperación a principios de año, recordemos que prácticamente se caían como un castillo de naipes, y eso ha originado pues que todavía haya una facturación deprimida tanto por parte de IAG como a través de las reservas, lógicamente, de viajes, de hoteles y de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el turismo por parte de Amadeus. Entonces, lo que hemos visto es un dato por debajo de la expectativa precisamente por ese sentimiento deprimido respecto a la campaña de turismo que podemos tener durante este primer semestre, pero lo lógico es pensar que estas compañías en la proyección de largo plazo van a acabar recuperándose incluso con más fuerza, porque si ahora están manteniendo los pilares de las compañías con el personal mínimo indispensable, lo lógico es pensar que cuando haya un incremento de la demanda se realizarán más contrataciones, pero más alineados a conservar márgenes de beneficios de cara a los inversores en los próximos trimestres, pues que vean unas cifras mucho más positivas. Y luego otro de las compañías que ha presentado resultados ha sido Cellnex, que ingresa un 41% más, pero ojo en este primer trimestre porque registra pérdidas de 43 millones a pesar de ese 45% más de ingresos. Bueno, en el caso de Cellnex hay que recordar que en su proyecto de expansión ha estado realizando compras económicamente sustanciales, que de cara al futuro también hay que recordar que las ventas de las torres de Telefónica a American Towers hacen incursión en el mercado español, que van a generar cierta competencia, incluso en Alemania, en el ámbito comunitario, donde Cellnex todavía no tiene exposición y que American Towers pues, le ha adelantado por la derecha. La proyección, aún así, quitando el gigante norteamericano, recordamos que en Europa Cellnex es la líder en cuanto a capitalización, exposición y negocio. Y bueno, pues en este caso veremos poco a poco cómo los desarrollos respecto a la tecnología y a la cobertura de 5G, que es uno de los principales pilares en el ámbito de las telecomunicaciones, pues debería sustentar la evolución de la compañía con futuros resultados mucho más positivos que los que hemos visto. Y ya para terminar, Darío, también hemos conocido que Santander ha colocado más de 1.580 millones en los conocidos como COCOs, ¿no? No sé cómo ves a la entidad. Bueno, teniendo en cuenta que nos tiene de alguna manera normalizados a realizar ese tipo de operaciones que a largo plazo suelen diluir el precio de la acción, bien por ampliaciones de capital para realizar scrip dividends. En este caso lo que hace es emitir bonos que a futuro, si lo ven necesario, pueden pasar a convertirlos en acciones y todos aquellos que compraron estos títulos para obtener una rentabilidad a través de los cupones, pues acaben siendo accionistas de la compañía, que quizá no es tan interesante. Aunque también hay que decir que la expectativa del negocio bancario, al menos el español, es muy positivo, con la expectativa de subidas de tipos de interés en el medio plazo, hablando prácticamente para el año 2022-2023, que el incremento de los precios descuenta en principio una reactivación de la economía, una reactivación del consumo y una reactivación de la contratación de productos productos bancarios como puedan ser hipotecas, préstamos al consumo, y también recordar que este tipo de situaciones también suele reducir los riesgos de impagados, que es uno de los parámetros fundamentales que se tienen en cuenta a la hora de analizar una entidad financiera. Darío, ¿una recomendación para este viernes? Bueno, para este viernes en particular la cosa está un poco más complicada, pero si seguimos manteniendo la tónica en el caso del mercado español, uno de los grandes pilares, en este caso que tiene mucho peso, que es el sector bancario, tenemos ahí a CaixaBank prácticamente intentando alcanzar los 3 euros por acción en un contexto muy positivo, y tras la ganancia de 4.300 millones por la absorción de Bankia, aunque se quedó el resultado final
por debajo de las expectativas del mercado, pues CaixaBank va a ser, sobre todo, no solo en el negocio bancario, sino en el sector de los seguros, tanto de vida como de hogar, pues deberíamos tener muy en cuenta a la compañía o a la entidad bancaria de cara al futuro. Pues apuntamos esas recomendaciones. Darío García, gracias por habernos acompañado y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Saludo.